Saludos, buenos días. Dios nos bendiga más. Para mí un gran honor, un gran placer poder estar compartiendo con ustedes. Mi amado y hermano pastor Ignacio Díaz Pérez, muy agradecido de esta oportunidad, de esta invitación, compartir con usted, compartir con su congregación. Para mí es un gran honor, es un gran privilegio poder estar compartiendo con ustedes y este tema tan hermoso, este tema tan lindo que ustedes han estado trabajando en este mes, edificándonos unos a otros. Quisiéramos en este día ser de bendición, poder compartir una palabra con ustedes. Así que quiero decirles que en mi corazón hay un pasaje que el Señor colocó y que hace días el Señor puso en mí, y he estado estudiando, he estado analizando, y yo quisiera poder que sea de bendición también para ustedes. Y es el capítulo 42 del libro de los Salmos. En el capítulo 42 del libro de los Salmos, ahí encontramos un cuadro donde el rey David, se encuentra en un momento bien, pero bien difícil, así como lo está pasando el mundo entero. Todas las naciones estamos inmersos en unas circunstancias bien adversas, bien difícil, con esta pandemia que ha terminado con la vida de muchas personas, muchas familias afectadas, y nosotros debemos hacer algo. Pienso que este tema que ustedes están trabajando, edificándonos unos a otros, hace que la iglesia de Cristo esté a tono con esto y esté buscando formas de poder ayudar, de cómo nosotros poder colaborar con los demás en estas circunstancias que abate todo el mundo. Así que muchísimas gracias, mi amado pastor Ignacio. Yo quiero que meditemos en estos versos, en estas palabras. Dice el capítulo 42 del libro de los Salmos, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y dice más el salmista David, dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Mucha gente se está preguntando y le preguntan a otros: ¿dónde está el Dios tuyo? En medio de esta situación, en medio de esta calamidad, ¿dónde está el Dios tuyo? Y dice más el salmista en el verso 4, dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Dice otra pregunta en el verso 5, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y se responde: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mis amados, este pasaje nos invita a nosotros poder, más que reflexionar, tomar decisiones muy importantes. Yo sé que a todos y cada uno el Señor nos ha entregado dones, nos ha entregado ministerio para que nosotros actuemos, para que no nos quedemos de brazo cruzado, aun cuando los templos están cerrados, aun cuando no podemos reunirnos, aun cuando tenemos ya alrededor de 2 meses en cuarentenas, en toque de queda. Pero la iglesia de Cristo se tiene que levantar. La iglesia de Cristo no la detiene las 4 paredes de un templo. De ahí que el tema de ustedes es muy importante, el poder pensar
en esta jornada, en esta eventualidad que está sacudiendo a todo el mundo. David le escribe este Salmos al músico principal, dice al músico principal masquil de los hijos de... ¿Y sabe por qué Dios usa a David escribiendo este Salmos? Para que la iglesia, la congregación pudiera estar recordando este evento que vivió David. Que nosotros analicemos qué era lo que David estaba viviendo, qué era lo que estaba pasando en la vida de David en ese tiempo. Y la iglesia pudiera estar pensando hoy, ¿qué es lo que está pasando con nosotros en este tiempo? ¿Qué es lo que está pasando con mi ministerio en este tiempo? Quiero llevarlo a reflexionar profundamente en el llamado que Dios nos ha hecho y en lo que nosotros podemos hacer, en lo que tenemos disponible como recursos para ayudarnos los unos a los otros, para animarnos los unos a los otros, para edificarnos los unos a los otros. David estaba en una cueva. David estaba no en cualquier cueva. David estaba escondiéndose de su perseguidor. Como sabrán, Saúl andaba buscando para darle muerte. David estaba huyendo, a lo mejor con frío. David estaba atemorizado. David estaba preocupado. David estaba angustiado. Y la palabra nos dice que David estaba en una cueva, pero esa cueva estaba en una montaña. Pero no era cualquier montaña, esa montaña era bañada por un río. Y como estaba en la altura, no al pie de la montaña, estaba en las alturas porque David estaba escondido. Yo no sé dónde tú estás en medio de esta calamidad que está acabando con muchas vidas en el mundo. Yo no sé dónde tú estás en medio de esta situación de cuarentena que vive el mundo. Mucha gente lleno de temor, mucha gente lleno de miedo, de dudas. Pero David estaba en esa cueva, una cueva que la puerta de ella era un caudal que caía. Aguas torrenciales caían a la puerta de la cueva donde habitaba David. Y desde esa cueva, David observa algo importantísimo. David observa a un siervo. Dice la palabra en el verso 1 del capítulo 42 del libro de los Salmos, dice, como el siervo brama por las corrientes de... Mis amados, David en medio del quebranto, en medio del acoso, en medio de la persecución, en medio de un mar de dudas, en medio de mucha vicisitud, atemorizado, David observa a un siervo. El siervo estaba fuera de la cueva, pero David lo observa. Pero este siervo estaba viviendo algo muy, pero muy parecido a lo que David estaba viviendo. Yo no sé si tú te pones a mirar hacia los lados y observa que quizás mucha gente está atemorizada y necesita la asistencia tuya. Necesita la intervención de Dios. David observa a un siervo que bramaba por las corrientes de agua. Pastor, pero ¿y entonces por qué David
si se siente en este estado de ánimo, en esta situación de problema, ¿por qué Él nos está trayendo a colación a un siervo? Porque este siervo estaba viviendo. Este siervo estaba atemorizado. Este siervo estaba siendo perseguido. Este siervo estaba buscando soluciones para sus problemas, que eran múltiples. Hay mucha gente a tu alrededor que está buscando soluciones. Hay mucha gente, quizás ni muy lejos crea que está, ahí bastante cerca, que están buscando respuestas. Ese siervo que David observó estaba huyendo. El siervo no es muy resistente. Es bueno que sepa que el ciervo es un tipo de animal que no tiene mucha resistencia para correr. Y debemos imaginarnos que ese ciervo estaba cansado. Que el ciervo que David estaba observando estaba en medio de una calamidad. En medio de una situación que estaba temblando. Pero bramaba. Dice David que el siervo bramaba. ¿Por qué? Por corrientes de aguas. Pastor, ¿y a qué le huía ese siervo? Debemos suponer que así como David tenía enemigos, los siervos tenían enemigos en las selvas, en los bosques, en el desierto. Múltiples enemigos. El siervo tenía de enemigo la serpiente, ¿sí? Varios tipos de serpiente acechaban a los siervos para alimentarse de ello, para comérselo, ¿sí? Así es. Y el siervo tenía que estarse cuidando de la serpiente. Y tenía que estarse cuidando de los leones. También los leones acechaban los siervos para cazarlo, para alimentarse. Habían depredadores de los siervos. Y uno de ellos eran la serpiente, otros eran los leones. Pero también los tigres que existían en el desierto, en la selva, andaban detrás de los ciervos para alimentarse de ellos. En la cadena alimentaria de la fauna de los animales, el ciervo era objeto de alimento. Y quizás ese ciervo que David vio estaba siendo perseguido por sus enemigos, quizás por serpiente, quizás por los leones, quizás por los tigres. Pero también las hienas perseguían a los ciervos para matarlos, para comerlos, para alimentarlos. Pastor, ¿y a dónde usted me quiere llevar con esta ilustración? Porque el tema que estamos trabajando es edificándonos unos a otros. Y el verso clave es que debemos animarnos, que debemos edificarnos unos a otros. Y el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 11, nos dice que nosotros hacemos tal cosa. ¿En qué me ayuda a mí esta ilustración? Pero espérese. Dice David en el verso 1 del capítulo 42, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aquí la pregunta es: ¿por qué bramaba este siervo que David observó? Bueno, el siervo bramaba por varias razones.
Una de esas razones es cuando quería aparearse. En épocas de verano, el siervo se apareaba y bramaba, llamando la manada que quería aparearse. La compañera, si era macho, bramaba para buscar la hembra. Pero pastor, aquí dice que David observó a un siervo que bramaba por las corrientes de las aguas. Ciertamente, debemos concluir que este siervo estaba siendo perseguido. Debemos nosotros llegar a la conclusión de que para el siervo era muy importante el río, los riachuelos. ¿Sabe por qué? Porque muy probablemente este siervo estaba con sed. Necesitaba de agua para saciar su sed porque estaba cansado. A lo mejor estaba deshidratado y necesitaba hallar agua en el río para saciar su sed. Hay alguien que está buscando eso. Hay alguien que necesita de agua fresca. Hay alguien a tu lado que necesita agua fresca con que alimentarse, con que hidratarse. Y esa agua el Señor se la ha de dar a través de ti. Se la ha de dar a través de mí en este tiempo difícil. Bramaba por las corrientes de agua. Porque déjame decirte algo. En verano debemos comprender que en el desierto, en verano, hace un calor fuera de lo común. En verano, las temperaturas son mucho más altas en todas partes. ¿Y qué más en el desierto? Y este siervo que David vio, bramaba por corrientes de agua. Debemos pensar que ese siervo que estaba agotado, que estaba asustado, que estaba airado, sí, con ira, porque estaba siendo perseguido por varios enemigos. Y quizás había escapado de uno de ellos, pero ya se encontró con otro y tenía que volver a correr. Y estaba enojado por la circunstancia, por la naturaleza, por la adversidad. Y su bramido era un bramido de grito, era un bramido de sed. Tenía sed. Quizás había escapado de la serpiente, pero ya se había encontrado con un león. Había escapado de un tigre, pero quizás ya se había encontrado con una hiena. Todos enemigos peligrosos de los que no podía escaparse fácilmente. No podía hacerle frente físicamente. No podía un ciervo pelearse con una serpiente, tampoco con un león, mucho menos con un tigre ni con una hiena. Era una presa fácil, y más cuando estaba cansado. Pero el salmista David observó algo importante. Bramaba por las corrientes de agua. Te voy a decir algo más. Muy probablemente, como era verano, quizás, y sin quizás, hacía meses que no llovía. Y probablemente el río que antes él encontró para saciar su sed, e incluso para bañarse en esas aguas, cuando llegó allí, encontró el caudal, encontró el sitio seco. Y entonces se llenaba más de ira, de decepción. Pero aquí me bañé hace un par de meses, hace un par de semanas, y ahora está seco. Y entonces el grito era un grito de dolor.
Era un grito apasionado. Era un grito que salía de su corazón, de su alma. En este tiempo hay gente que está gritando. ¿Sabe por qué? Porque está buscando solución. Y quizá va a un hospital, a una clínica, consulta con algún amigo y nadie le haya salida. Nadie haya solución a su problema. Y este siervo estaba así. David lo observó así. Te voy a dar un dato más. En verano era que se apareaban. Como se apareaban en verano, los siervos que estaban en calor emitían un sudor, pero no era el sudor común. Era un sudor que emitía un mal olor. Aleluya. Yo no sé si puedes alcanzar a comprender la magnitud de lo que vivían los siervos en época de verano, y más cuando estaban en calor. Emitían un sudor que emitía un olor que los enemigos lo detectaban. Sí que puedes entender. El sudor emitía un olor que lo delataba. ¿Te puedes imaginar? Que huye de sus opresores, amigos, y aun cuando se esconda, aunque encontrase una cueva para esconderse allí, su olor lo delataba. Ay, pastores, que no entiendo bien esa palabra. Lo delataba. Que emitían ese olor hacía que los enemigos lo olfatearan. No lo puedo ver, pero sé que ahí hay un siervo. No lo puedo sentir, pero sé que hay un siervo porque lo puedo oler. Así lo olía la serpiente, los leones, los tigres, las hienas. De ahí que David lo observa que estaba bramando por las corrientes de agua. Pastor, y si hallaban un río, si un siervo en esta circunstancia, huyendo de sus enemigos, hallan un río, ¿qué es lo que hacían? Lo que estaba supuesto hacer era bañarse en esas aguas. Y cuando se bañaba en esas aguas, entonces desaparecía el olor de su sudor. Y podía seguir corriendo y podía ocultarse de sus opresores. Gloria al Señor. Pero el siervo que David observó, dice que bramaba por las corrientes de las aguas, pero no hallaba esas corrientes. Pastor, ¿y qué hacía un siervo entonces para escapar de su adversidad? El siervo entonces buscaba los lirios. Buscaban lirios que se daban entre las rocas. Lirios que se daban a la orilla de los mismos ríos. No aparecen las aguas, entonces yo voy a los lirios y me voy a sobar por los lirios. Los lirios entonces emitían un perfume. Aleluya. Los lirios del campo emitían un perfume y entonces ellos se sobaban todo el cuerpo, los siervos, por los lirios, y entonces el perfume le quitaba el mal olor del sudor. Oh, iglesia de perla preciosa, tú y yo somos ese lirio del campo que necesita gente hoy para ser animado, para ser confortado, para ser edificado. Porque el tiempo que está viviendo la humanidad hoy día no es fácil. El tiempo que está viviendo la humanidad hoy día es de calamidad, es de aflicción, es de angustia.
Pero cuando hallaban ríos, con su bramido, hacían que las manadas vinieran. Y el escape del siervo era a lo mejor cruzar del otro lado del río. Porque a lo mejor estaba solo. Porque a lo mejor sus persecutores hicieron que desertara de la manada. Y ese siervo estaba bramando, estaba gritando, para reencontrarse con su manada. Hay gente que está gritando para reencontrarse contigo. Hay gente que está gritando, que está bramando para recibir algo de parte de Dios, pero a través de ti en este tiempo. Y cuando la manada se reencontraba, se tiraban al río. Al unísono se tiraban al río para cruzar el río. Pero debemos saber que de la manada habían a lo mejor siervos heridos. A lo mejor habían siervos que habían sido atacados por alguno de sus opresores y quizás habían escapado, pero estaban heridos. Algunos quizás estaban cansados, estaban agotados. ¿Y sabe qué pasaba con los que estaban agotados? ¿Y sabe qué pasaba con los que estaban cansados? ¿Y sabe qué pasaba con aquellos que estaban a punto de tirar la toalla? Sí. Hay cristianos aún en este tiempo que están a punto de tirar la toalla. No aguantan tanta opresión, no aguantan tanta aflicción. Hay gente que están a punto de tirar la toalla y abandonar su peso. Yo no sé si te ha pasado alguna vez y te has visto envuelto en una situación que de pronto quieres tirar la toalla y salir corriendo. Sí, abandonar familia, abandonar ministerio, abandonar el llamado, abandonar todo y salir corriendo, huyendo, donde nadie te conozca. Y esos desvalidos, y esos siervos desvalidos, acostumbraban cuando estaban en el río que subían su cabeza en el lomo de aquellos siervos más fuertes, en el lomo de aquellos siervos que habían sido llamados, aleluya, para restaurar, para levantar, para ayudar. Imagínese usted el siervo cansado que no puede nadar en el río porque el tanto correr, a lo mejor está cojo, a lo mejor no puede hacer el nado, pero hay otro siervo que se lo tiró encima para juntos cruzar del otro lado. Hay gente aquí que está recibiendo una palabra de parte de Dios. Este es el tiempo de la iglesia de Cristo levantarse. Este es el tiempo de entender que tenemos que estar sobrios, que tenemos que estar velando, porque hay un adversario que nos persigue, porque hay un adversario que busca destruirnos, porque hay un adversario que busca sacarnos del camino. Yo no sé el tiempo que me dieron, ay pastor, no sé el tiempo que me dieron, pero estoy a punto de concluir. Yo no sé hasta qué hora ustedes están con nosotros, pero este es el tiempo de animarnos, amados hermanos. En las Olimpiadas de Barcelona en el año 1992 ocurrió algo interesante. En la carrera de los 400 metros planos sin valla corrió el atleta inglés Derek Damon. Y en la carrera preliminar, la semifinal, donde solo tenía que ocupar uno de los 4 lugares para pasar ya a la ronda final, él era el favorito. Derek Damon, el corrista inglés, era
era el favorito para ganar la medalla de oro. Y cuando comenzaron a correr, después de la mitad, después de los 200 metros, él iba ocupando uno de los primeros 4 lugares sin mucho esfuerzo. Pero de pronto siente un tirón por la pierna derecha y se cae. Un jalón en la pierna derecha, cae de rodilla. El público, unos fanáticos, estaban compungidos, dolidos. Ocurrió algo grande, la gente estaba triste. Él se removía del dolor, pero pasó algo. Él se levantó y decidió completar su carrera. Y entonces usted lo puede decir que él se levantó y en medio del dolor comenzó a cojear y comenzó a avanzar. Y faltando escasos metros ya para llegar a la meta, un hombre fuerte, corpulento, sale del público, evade la seguridad y llega hasta él. Ese era su papá. El papá de Derek llegó hasta él, lo abrazó y le dijo: hijo, yo quiero terminar contigo esta carrera. Quiero llegar contigo a la meta. Y compartieron juntos su dolor. Llegaron juntos. Mire, no ganó la medalla de oro. No ganó la medalla que él estaba buscando. Pero fue un momento muy emotivo. Yo no sé si tú tienes a alguien en mente. Yo no sé si tú tienes a alguien en tu corazón que pudiera decir: yo no llegaré solo a la meta. A partir de hoy yo me ocuparé de llegar junto con mi hermano a la meta que Cristo nos ha trazado. Porque Jesús está a punto de venir a buscar su iglesia. Y es el tiempo de, así como hizo el papá de Derek, de tú y yo llenarnos de amor y de manifestar el amor de Dios que ha puesto en nuestra vida, manifestarlo a los demás. La fe que Dios puso en ti, esa confianza que dice Pablo que es el yelmo. Esa fe es el yelmo. Esa fe es esperar en las promesas de Dios. Esa esperanza que es la coraza. Tú y yo tenemos que levantarnos hoy. Y tenemos que identificar a alguien. No nos podemos juntar con los hermanos, no nos podemos abrazar con ellos, no nos podemos saludar con ellos, pero desde nuestra casa algo tenemos que hacer. Algo deberá ocurrírsenos. Mente creativa, mente innovadora. A alguien yo tengo que llevar a la meta. A alguien tengo yo que llevar a la meta, a un vecino, a un familiar, a alguien que está lejos de Dios, a alguien que se ha descarriado. A alguien tengo yo que llevar a la meta y compartir esta palabra, compartir la bendición de Dios. De ahí que el apóstol dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermana, hermano de la iglesia Perla Preciosa, reconocemos que ustedes están haciendo la obra. Reconocemos que ustedes están haciendo el trabajo. La pregunta que aquí es si podemos dar una milla más. Si podemos colaborar con los demás ministerios de la iglesia. Pastor, ¿y cómo podemos colaborar? Con mi ofrenda. Puedo colaborar con el cumplimiento de mis diezmos, con mis deberes de cristiano. Podemos colaborar con eso y con algo más. Este día yo quiero dejarte un pensamiento. Los ministerios de tu iglesia, cómo tú podrías ayudarlo, cómo tú podrías animarlo, cómo tú podrías edificarlo, cómo tú puedes ser un soporte, un ancla para que el ministerio pastoral, el ministerio profético que hay allí, el ministerio que Dios está usando, cómo yo puedo dejarme usar por Dios para impulsar ese ministerio.
en este tiempo de crisis que vive la humanidad. Ese es el pensamiento que quiero dejar en tu corazón. Y quiero orar para que así sea. No es que no se está haciendo el trabajo, es que podemos dar una milla más. Hay que ver si hay alguien caído y que yo puedo ir a ayudar a levantar para llegar a la meta. Alguien que se descarrió, alguien que no conoce a Dios, llevarle una palabra, mandarle una palabra por la vía que sea, pero yo debo dejarme usar por Dios para animarlo, para motivarlo, para que pueda reconciliarse con su Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, y este es el pensamiento. Solo quiero que me permita orar por ti. Padre Celestial, en esta mañana mi alma te alaba, mi alma te exalta. Te doy gracias por este tiempo. Bendice al pastor Ignacio Díaz, bendice su casa, su familia, sus hijos, su esposa, bendice su ministerio, Dios, esta iglesia tan preciosa, Señor. Bendice, oh Dios, los ministerios que hacen vida allí, y permite, Dios, que este tiempo tu iglesia tenga respuesta para cada familia, para cada sector de esa ciudad que necesita una palabra, que necesita una motivación para reconciliarse contigo. Todos los enfermos, en esta hora oramos para que sean sanados por ti, para que sean restaurados los matrimonios, Dios, para que levante gente, Dios, que esté dispuesto a hacer tu voluntad en este tiempo, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estoy muy agradecido por la invitación. Para mí, un gran privilegio, un gran honor haber compartido con ustedes. Feliz resto del día. Muchísimas gracias.